¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterio Infinito Perú. Los saluda Fernando Chapi una vez más. Vamos a hablar sobre un tema de actualidad, pero ligado al libro de Urantia. Pues no es para nadie en ninguna parte del globo novedad que estamos pasando pues por una terrible crisis de salud a causa del patógeno que no se puede nombrar por su nombre si no quieres que te desmoneticen o que te cataloguen como contenido sensible por esta plataforma y otras, pues a raíz de esto es que muchas personas se han puesto a pensar, se han puesto a hacer sus propias hipótesis de qué es lo que está ocurriendo, cuál es el origen de todo esto. Y bien pronto surgieron algunas teorías como que se trataba de un patógeno, de un virus que había sido creado en un laboratorio, que había sido un experimento que se salió de control o directamente un arma biológica. Bueno, otras personas también decían que no, que era completamente natural, que digamos que es la hipótesis de los organismos oficiales, que a día de hoy muchos no creen y bueno, no vamos a entrar a ese asunto. Lo cierto es que ni siquiera el propio origen de los virus como tales entidades está del todo claro. No hay un consenso dentro de la ciencia. Para algunos se trataría de seres que si bien estarían al límite de lo que se consideran seres vivientes, sí podrían encajarse como un tipo de vida. Mientras que para otros no podrían considerarse seres vivos, ya que requieren de parasitar otros organismos, de parasitar células concretamente para ahí poder replicarse y ni siquiera se habla de que un virus muere o vive, sino que un virus es destruido o es activado, en fin. Se evita utilizar con ellos términos que sí se emplean para organismos vivos, ¿no? Entonces, también existen teorías sobre cómo pudieron haber surgido, que esto lo vamos a hablar un poquito después. Lo cierto es que han habido distintas agrupaciones también religiosas, filosóficas, que han buscado entender la situación por la que estamos pasando. Y si vamos al libro de Urantia, nos da también una explicación sobre el surgimiento de las bacterias, de los hongos, y ahí se menciona brevemente también a los virus. Ustedes dirán, oye, ¿por qué estás mezclando bacterias con hongos, con virus? Son cosas que no tienen nada que ver de acuerdo a la ciencia oficial. Pero vamos a leer un tanto de lo que dice el texto. Bueno, en el documento 65, los portadores de vida, que son estas entidades espirituales de alto rango, que uno de sus funciones es, digamos, implantar la vida, digamos, hasta cierto punto experimentar con distintas fórmulas de vida e implantarlas en los mundos que se considera que ya están listos para recibirla y después también seguir los pasos de la evolución y todo esto. Bueno, aquí lo que se dice es que, por ejemplo, las bacterias son organismos de origen vegetal, son muy sencillos, muy primitivos, de esos que han cambiado poco o nada desde que aparecieron en la faz de la Tierra. Y que bueno, que incluso tienen un cierto grado de retroceso y que se han vuelto parasitarios, es decir, han tenido una especie, digamos, de regresión. Este punto es importante para lo que les voy a decir después, que el libro Durantia maneja que ciertos organismos pueden no solamente evolucionar, ir hacia adelante, sino incluso involucionar o retroceder debido a diversas causas. Pues bueno, también se menciona aquí en el mismo párrafo que los hongos son un movimiento retrógrado en la evolución, es decir, una involución, porque se originaron en plantas que pues perdieron su capacidad de crear, de producir clorofila y terminaron convertidas en parásitos. Nosotros sabemos que actualmente antes era reino animal, reino vegetal, reino mineral, todo esto, ¿no? Ahora, bueno, digamos que dentro de las formas de vida, excluimos el mineral de texto, ya no es solo vegetal y animal, sino que también se consideran otros reinos, por así decirlos, entre ellos el fungi, el de los hongos. No se les considera plantas desde hace mucho, pero aquí se nos dice en la quinta revelación que tienen sí su origen en unas plantas degradadas, por así decirlo. Asimismo, se menciona que la mayoría de las bacterias que producen enfermedades y sus cuerpos auxiliares, los virus, pertenecen a este grupo de hongos parasitarios desertores.
Por esto yo les decía que son cosas que están ligadas de acuerdo al libro de Urantia, es decir, el origen de todo son un grupo de plantas primitivas que por razones que quizá vamos a ver, si vamos a ver, quizás sean esas más adelante, tuvieron una involución, pasaron a perder sus capacidades de clorofila, se convirtieron en parásitos y posteriormente se sumaron a las bacterias que ya existían, porque se nos dice que las bacterias son de los primeros seres en existir, pero no se nos menciona que ocasionasen enfermedades. En cambio, las que vienen en este movimiento de planta, luego pasar a hongo y finalmente terminar siendo bacterias y cuerpos auxiliares de bacterias, es decir, los virus, sí ocasionan por su comportamiento parasitario de por sí enfermedades en los mamíferos superiores y también en los seres humanos. Después se nos menciona que de manera repentina, que es algo que se dice mucho en el libro de Urantia, que muchos grandes cambios en las formas de vida se dan repentinamente, no por gradación, como se estila en la teoría evolucionista que actualmente impera. Apareció, por ejemplo, la ameba, ¿no? Es interesante mencionar a la ameba porque la ameba sí, hay tipos de amebas que actualmente generan enfermedades bastante fuertes en los seres humanos que por ejemplo, que toman sin saberlo agua que está contaminada con estos seres y son seres que pues no corresponden al tipo de, digamos, los descendientes de los hongos, porque se volvieron parasitarios y todo esto, es decir, que si bien, según el libro de Urantia, existen el mayor grupo de bacterias y virus que actualmente son patógenos, vinieron de esta regresión de planta, hongo y así, también hay otros que independientemente existían y que, como es propio, me imagino, de un mundo decimal, de un mundo experimental, por así decirlo, como el nuestro, también podían ocasionar enfermedades, pero son los menos, ¿no? Entonces, más allá de esto, bastante después se nos menciona una cuestión interesante. También se menciona que los animales multicelulares aparecieron repentinamente. Bueno, eso se menciona en documentos antes, en el 59. Y continuando con la supervisión de la evolución, en el documento 65, según los portadores de vida, digamos que ocurrió algo terrible, algo inesperado, a raíz de todo este desajuste que no solo fue entre los seres espirituales o en las altas esferas, sino que incluso llegó a generar un rompimiento en la propia evolución natural de la vida en la Tierra, que a raíz de la traición de Caligasti al unirse a la rebelión de Lucifer y de la falta de Adán y Eva, bueno, que estaban conceptuados como, estaban esperados como los elevadores biológicos para el ser humano. ¿Qué es lo que ocurre? Que incluso hubo cierta flora primitiva, como les dije, ciertas plantas muy primitivas que tuvieron una rápida reversión hasta volverse bacterias parasitarias que no podían producir clorofila, lo que les dije hace unos momentos. Y de aquí surgieron muchas enfermedades en mamíferos y en seres humanos. Si bien los portadores de vida confiaron en que el mestizaje de los seres humanos ya existentes, la mejora, mejor dicho, con la prole de los elevadores biológicos, Adán y Eva pudiera mejorar esta situación, bueno, eso de hecho está de más decir que no ocurrió, ¿no? Ahora, ya hablamos esto. Hay un tema bien interesante y es que hay una radio, una emisora de alcance no mundial, pero sí internacional importante, que es una especie de vocero de la Iglesia Católica. No voy a decir el nombre de la radio, pero estarán viendo una imagen por aquí. Y pues tiene el nombre de la Madre Terrenal de Jesús de Nazaret, que ya en un programa que tratan sobre sectas y supuestas sectas, le ha dedicado 2 menciones al libro de Urantia, menciones por demás engañosas, por demás hechas sin ningún rigor y con el simple ánimo de burlarse y cualquier cosa, digamos que no han sido muy cristianos al hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, un programa le dedicaron totalmente al libro de Urantia, desde su punto de vista de ellos, que le metieron falsedades y un montón de cosas para poner a la gente en contra de los lectores del libro y del libro en general. Hicieron un programa en el mes de marzo en el cual trataban sobre cómo lo que ellos entienden como sectas, etcétera, estaban supuestamente buscando llevar agua para su molino, llevar gente a su redil, explotando el tema del virus, del patógeno ¿no? Y lo que mencionan es que el libro de Urantia, ¿qué dice la Fundación Urantia? Y leen lo que yo les he leído, ¿no? Y bueno, lo leen
y para ellos se reían, los presentadores decían que era una tontería, que cómo es posible, que biológicamente es insensato establecer que puede, digamos, un ser, llámese planta, bacteria, etcétera, regresionar. Incluso ponían ejemplos muy burdos, como diciendo, ¿qué pasa si un perro entonces mañana decide ser una bacteria y regresiona? O sea, estupideces, no han entendido, no han leído el libro Durantia, no lo han querido entender, o directamente sí lo saben, pero maliciosamente pusieron este tipo de ejemplo tan imbécil, ¿no? ¿Y cuál es el asunto? Que existe, si ustedes buscan en internet, cuáles son las teorías que se manejan sobre el origen de los virus, pues existen varias. Hay algunas que dicen que los virus son una especie como de genes libres que quedaron, son prácticamente rezagos de los inicios de la vida y que bueno, que se unieron a bacterias o en fin, o a otros organismos y no perecieron en ello y bueno, y de ahí ya fueron desarrollándose de una manera, digamos, eminentemente parasitaria. Existen otras teorías más, ¿no? Pero una de ellas es la llamada teoría regresiva, que nos indica que son la degeneración de microorganismos que alguna vez se convirtieron en parásitos obligatorios de otras células y así llegaron hasta nuestros días. Esta es una de las teorías, como digo, que se maneja. Incluso las imágenes que le están apareciendo ahora corresponden a una publicación científica de una universidad del vecino país de Ecuador. Pero esto es solo para ilustrar. En realidad aparecen muchas otras. Si ustedes buscan teorías del origen de los virus, teoría regresiva. Es decir, que a pesar que no es la teoría, digamos, más aceptada, está dentro de las posibilidades que todavía se manejan dentro de la ciencia del posible origen de los virus. Es decir, que hay científicos que apoyan esto, hay científicos que apoyan que en realidad los virus pueden ser la degeneración de organismos más complejos que, por supuesto, no establecen ese vínculo directo, ¿no? De planta a hongo, de hongo a bacteria, de bacteria a bacteria patógena y cuerpos auxiliares como los virus. Pero digamos que la idea está, así que no es tan descabellado como la gente de esta emisora católica maliciosamente pues ha estado diciendo. Y es bastante gracioso, a mí siempre me ha causado mucha risa que haya gente, clero católico, etcétera, que hable mucho de la biología y por aquí, cuando a mí me parece bastante más sencillo conceptuar que pues un organismo así pueda degradarse, a creer que, por ejemplo, una mujer puede dar a luz un hijo y seguir siendo virgen, ¿no? Esto es algo hasta con lo que se han hecho bromas y sin embargo ellos lo apoyan. Entonces no sé a qué viene esa insistencia en la biología. Pero bueno, es algo que les quería decir, ¿no? ¿Qué dice el libro de Durantia respecto a esta cuestión del origen de las bacterias patógenas y también a modo de pincelada de los virus y cómo es que algunos tratan de utilizar esto en contra de la quinta revelación sin darse cuenta que quizá llegue el momento en el cual la propia ciencia, que ya lo alberga como una teoría, como una posibilidad, puede darle la razón una vez más al libro de Durantia y entonces estos amigos de lengua larga tendrían que comerse con patatas sus palabras. Así es, amigos. Un fuerte abrazo desde Misterio Infinito Perú. Que los bendiga grandemente nuestro Padre de los cielos.